Si somos honestos con nosotros mismos, encontraremos que Japón nos ha brindado bastantes lindas experiencias. Me refiero a remotamente a través de sus creaciones e innovaciones del pasado. Claro, todos tenemos nuestra propia conexión con Japón, ya sea antigua o reciente. Por favor, escríbeme en los comentarios cuál es tu conexión principal con Japón. El punto de este video es que cada quien tiene sus motivos para visitar Japón. Algunos tienen razones más interesantes que otros, y es esa conexión con Japón la que determinará si eres compatible con este país o no. Una de las principales experiencias negativas con Japón, de acuerdo a los turistas, son los japoneses. Suena algo irónico, pero así piensan muchos. Japón es una cosa y los japoneses son otra. Por ejemplo, la historia de Masabumi Hosono. Este señor fue un sobreviviente del hundimiento del Titanic. Masabumi, bajo su instinto de sobrevivir, saltó a uno de los botes salvavidas al ver que otro hombre se coló entre las mujeres y niños. Al regresar a Japón, Masabumi fue despreciado y atacado por no haberse sacrificado honorablemente. Los libros de historia japoneses, hasta ahora, lo describen como una persona sin honor y cobarde. Todo esto por seguir su instinto de sobrevivir. Y eso de las tomas que tú sales en los videos, ¿eres tú, güey? En Japón, como turistas, nos encontraremos con 4 tipos de japoneses: los que respetan a los extranjeros, a los que les valen madre los extranjeros, los que le temen a los extranjeros y, por último, los que odian a los extranjeros. En Japón, en recientes años, las personas han disminuido su interacción pública. Esto es porque ni entre los mismos japoneses se aguantan. Como mencionó la señorita Tomo en un stream del Silberg, que ella no tiene amigos japoneses porque no les confía y aparte le dan hueva. Los valores al socializar en Japón, especialmente en Tokio, se han vuelto cada vez más superficiales. No hay que confundir amabilidad genuina con servicio al cliente. Son 2 aspectos totalmente independientes. Al llegar a Japón, como turistas, es lógico que nos convirtamos en clientes desde el momento que pisamos el país. Por esta razón, podemos asumir que el mayor de nuestro tiempo en Japón seremos clientes y no solo turistas. En recientes años, el comportamiento japonés ante los extranjeros ha cambiado bastante. Ya no es ni siquiera una parte de lo que era antes. Primero, descifremos lo que era el turismo para Japón antes de COVID. Muchísimo antes de COVID, el gobierno japonés introdujo una estrategia llamada omotenashi, que es el arte de cuidar a los visitantes con amor para proporcionarles una experiencia inolvidable. Esa estrategia del gobierno funcionó. Japón se ha convertido en uno de los destinos turísticos más visitados a nivel mundial. Sin embargo, el país se ha tenido que enfrentar a los problemas que atrae el incrementante turismo. Para que comprendas el cambio, volvamos a 1970. Ese año, 854,000 turistas fueron recibidos en tierras japonesas. 10 años después, en 1980, llegaron 1.3 millones de visitantes. En 1990, este número aumentó a 3.2 millones. En el 2001, el país había sido uno de los países anfitriones de la Copa Mundial de Fútbol. El número de visitantes extranjeros fue de casi 5 millones de personas. En el 2014 y 2015, con casi 20 millones de turistas al año, Japón empezaba a tener problemas. Y para acabarla de chingar, en el 2018, esta cifra alcanzó un récord con 31 millones. En su mayor parte los turistas son provenientes de países asiáticos cercanos. A pesar de que estos números brindaron millones de dólares a la economía, el pueblo japonés no se mostró contento. De acuerdo a varios artículos, el turismo en masas ha atraído varios problemas al país. Algunos de esos problemas son la contaminación, influencia negativa en la infraestructura y presión laboral para la industria del turismo. Como dijo una amiga japonesa, sí cabrón, hablo japonés, inglés y español porque nadie hace el esfuerzo de aprender mi lengua. 99% de los turistas le batallan demasiado ya que se atienen al inglés para comunicarse. Esto ha ocasionado que más negocios y empresas exijan múltiples lenguajes a sus trabajadores. En mi opinión, eso no es justo. Imagínate a los taqueros de México pidiéndoles un nivel de inglés básico a sus meseros. 5 pasta with everything and pour on them the one that stings. Muchos expertos dicen que el boom del turismo es como elegir entre el dinero y la cultura. Por ejemplo, la infraestructura se ha tenido que derrumbar y reconstruir con cambios en favor a los turistas. Esto incluyendo zonas artesanales y antiguas. La vida cotidiana de los japoneses también se ve muy afectada por la cantidad de turistas estorbando. Por ejemplo, hay lugareños que han dejado de asistir a sus tiendas favoritas porque los turistas vienen en grandes números todos los días. Para los comerciantes, la situación también es complicada, porque los visitantes no necesariamente compran. Muchos vienen principalmente por curiosidad o a fotografiar. Esto está causando que tengan que cobrar entrada a lugares que antes eran gratis, según los funcionarios de Nishidaimaru, un famoso mercado de pescado en Kioto. En fin, esto era el turismo antes de COVID. Obviamente, fue una estrategia gubernamental que tuvo mucho éxito, pero ya se les estaba saliendo de control. Después de COVID, en octubre, Japón abrió la entrada extranjera al país para los turistas por primera vez en 3 años.
Al mismo tiempo, las prefecturas de Japón y el gobierno federal se alistaron para reanudar su apoyo turístico. Sin embargo, la comunidad japonesa no quería extranjeros por el momento. La alta tasa de casos mortales fuera de Japón por COVID ha dejado fuertes traumas en la sociedad japonesa. Actualmente, la mayoría de nuestros países han dejado de usar mascarillas y medidas sanitarias contra el COVID. Esto ha creado un fuerte temor hacia los extranjeros. El japonés promedio asume que todo extranjero que ven puede ser que esté contagiado. Como consecuencia, es muy común que el japonés promedio evada cualquier contacto o interacción con foráneos. Claro, como explicamos al principio, en la industria del servicio al cliente no tienen opción más que atendernos y recibirnos con amor. Por más miedo que nos tengan, están obligados a obedecer las reglas e intereses de sus empresas o negocios. Igual puedes ver cómo en uno de los streams sacan a Silverg de un maid café una vez se terminó su tiempo de cliente. Como quien dice, la estrategia en vez de amor al foráneo es más amor al dinero del foráneo. Total, por eso es muy importante saber disfrutar de Japón. Entre más puedas separar a los japoneses de Japón como turista, tu viaje será mucho más placentero. Me refiero a que te enfoques en lo que a ti te gusta y que no tomes tan personal el desprecio de algunos japoneses. Empápate de manga, anime, videojuegos, cariñosas o yo qué sé. Si corres con suerte y algún japonés te sigue el rollo, valora lo que ese japonés es un shiny, y de esos no hay muchos. En mi opinión, es mejor visitar los lugares que son susceptibles a desaparecer en un futuro. Por ejemplo, Akihabara es uno de los lugares que más ha cambiado a través de los años. Lo que antes fue un paraíso para los verdaderos japoneses otakus, terminó por convertirse en una atracción turística. Este es un ejemplo de la influencia del turismo a la vida de los japoneses. La mayoría de los japoneses otakus originales dejaron de consumir Akihabara por las grandes cantidades de turistas en la zona. Durante la era digital en los años 80 y 90, con el lanzamiento de Macintosh y Windows 95, Akihabara empezó liderando con sus avances en esos sistemas. Las tiendas de electrónica, después puestos operados por un solo hombre, hasta mercados, comenzaron a aparecer, atendiendo a los entusiastas de la informática y la tecnología. El estreno de Evangelion a mediados de la década de los 90 revolucionó la industria de la animación en Japón, lo que llevó a más tiendas que transportaban anime y productos relacionados con la animación, atrayendo a aquellos que también estaban interesados en juegos y anime. Akihabara estaba a la vanguardia de esta nueva forma de cultura pop en ese momento. Hoy en día, sigue siendo una área atractiva y entretenida para las nuevas generaciones de otakus, pero se juzga de ser mucho más artificial. Durante el boom del turismo, ya nada fue igual. En las décadas de 1990 y 2000 llegaron los restaurantes, los conocidos centros comerciales y las tiendas de grandes marcas como Yodobashi Camera, Softmap y Animate. Akihabara comenzó a atraer a un público más amplio con diferentes pasatiempos e intereses. Por ejemplo, AKB48, el grupo de idols más importante de Japón, comenzó en 2005 en Akihabara, estableciendo su teatro principal allí para actuaciones en vivo, dando impulso a la locura de las idols. Los centros de juegos con UFO caches y otras máquinas también comenzaron a surgir en aquella década. Los cafés, otra pieza icónica de la cultura Akihabara, también se iniciaron algo tarde. En primer lugar, la presencia de cafés de cosplay en Akihabara resultó mucho más popular, y luego se convirtieron en los maids cafés con los que la mayoría de las personas con mentalidad otaku están familiarizados. Es difícil caminar por Akihabara sin ver un buen de maids enseñando patas y chicharrón. Otra cosa que tienes que tener en mente es que Tokio es el extremo de la sociedad japonesa. La cultura y las creencias japonesas son fuertes, pero Tokio es una ciudad especial. De hecho, es mal vista por el resto de las ciudades en Japón a causa de ser poco tradicional. Tokio se cataloga por otros japoneses como una comunidad falsa, pretenciosa y presumida. El japonés promedio en Osaka y otras ciudades al oeste tienen una mala imagen de Tokio, especialmente las generaciones adultas y jóvenes conservadores. Mis amigos de Nagoya, Kioto y Osaka a menudo critican a los tokienses. Ellos también sienten que los tokienses los ven como anticuados, corrientes y pobres. Y bueno, ese fenómeno no es solo de Japón, sino que en todo el mundo pasa algo similar. Los que viven en la ciudad suelen tener sus diferencias con los que somos de pueblo. De acuerdo a la predicción de NRI, cuando consideramos el futuro a largo plazo de Japón, hasta el año 2100, el tema más importante es el cambio de la composición demográfica. Se espera que la población mundial se expanda a 9.8 millones para el 2050, 10 millones para el 2055 y 11.2 millones para el 2100. Por otro lado, se espera que Japón, con su rápida reducción e envejecimiento de la población, verá su población disminuir a 119.2 millones para el 2050, bajar a 100 millones para el 2053 y disminuir a 59.72 millones para el 2100, aproximadamente la mitad de lo que era en su apogeo.
En pocas palabras, si su sueño es algún día visitar Japón, les recomiendo que lo hagan lo antes posible. Vidas hay solo una y nada es eterno. El turismo actual sigue saqueando todo lo que algún día quisiste tener. Consolas antiguas, mangas y ejemplares limitados están siendo consumidos por las masas turísticas. También, varias marcas como Sega y su edificio en Akihabara han desaparecido. Sega será algo que muchos ya no podrán experimentar en sus visitas a Japón. Eso es solo un ejemplo actual. En un futuro cercano, puede que muchos de los lugares populares que quieres visitar hoy ya no se encuentren mañana. En conclusión, no pongas a los japoneses como excusa de no querer pisar Japón. Japón merece una oportunidad, total, solo se vive una vez. Principalmente te recomiendo lo hagas antes de que llegue la inflación fuerte a Japón en los próximos meses. Bueno, ya dicho esto, me gustaría tomar este momento para agradecer a Silberg y su esposa por ser tan buenas personas. Fueron los mejores 3 días que he pasado en años y sin ellos este video no hubiera sido posible. Por favor, síganlo en sus redes sociales y plataformas, que se lo merecen. Apóyenlos tanto como a mí y ahí me los saludan de una oportunidad que tengan. Saludos compadre, lo extraño y ahí nos vemos en una carnita asada. Primero, Kamisama.